¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería en Industrias Alimentarias, ¿sale? Estamos en la unidad número 3, estamos viendo intercambiadores de calor, estamos viendo precisamente el método de efectividad del número de etapas de transferencia, ¿vale? Estamos viendo ejercicios, este va a ser el último ejercicio que vamos a ver por el momento, ¿vale, chicos? Así que vamos a leerlo para empezar Vamos a leerlo, ¿vale? Para empezar a plantearlo, ¿vale? Bien, es bastante sencillo. ¿Sí? Dice lo siguiente: un intercambiador de calor de flujo cruzado. Esto es importante porque ya nos están diciendo qué tipo de intercambiador es con el que vamos a estar trabajando, ¿sale? Consta de 40 tubos de pared delgada de 1 centímetro de diámetro, ¿vale? Ubicados en un conducto con sección transversal de 1 metro por 1 metro. Quiere decir que esas son las dimensiones del intercambiador de calor, ¿vale? Es 1 metro por 1 metro, ¿vale? Y de hecho aquí lo tienen en la figura, ¿vale? No se tienen aletas sujetas a los tubos, ¿sale? Y entre el agua fría, y el agua fría entra, creo que me faltó un punto, ¿sale? Entra agua fría, ¿sale? Por esta parte de aquí, ¿sale? Y nos dan el CP del agua fría, gracias, ¿sale? A los tubos a 18 grados centígrados con una velocidad promedio de 3 metros por segundo, en tanto que que al canal entra aire, o sea, por la parte posterior entra aire, sale aire caliente que queremos enfriar, ¿vale? Y nos dan el CP de ese aire caliente y nos dan sus condiciones termodinámicas, nos dan temperatura y presión del aire, ¿sale? A una velocidad promedio de 12 metros por segundo, ¿sale? Si el coeficiente de transferencia de calor total es de 130 watts por metro cuadrado grado centígrado, esto también ya no lo dan, gracias a Dios, determina las temperaturas de salida de los tubos y la razón de transferencia de calor. Nos piden calcular a qué temperatura va a salir el agua una vez que se transfiere calor con el aire y a qué temperatura va a salir el aire una vez que transfiere calor al agua. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a resolver. Acuérdense que el paso número 1 siempre son las consideraciones, ¿no? Consideraciones. Entonces, nuestras consideraciones pues siempre es adiabático, es un sistema, vamos a suponer que nuestro sistema es totalmente adiabático, no va a haber pérdidas de calor hacia los alrededores, por lo tanto la energía se va a conservar, ¿vale? Los cambios de energía cinética y potencial los vamos a despreciarlos, ¿vale? No quiere decir que no existan, vuelvo a repetir, sí existen cambios, ¿vale? Van a existir cambios ahí. A lo mejor de energía potencial no, porque está horizontal, ¿vale? Pero de energía cinética, sí, pero el valor va a ser muy pequeño comparado con los cambios entálpicos que sufra este sistema. ¿Qué más? Vamos a suponer las propiedades constantes. ¿Por qué constantes? Porque el ejercicio ya no las está dando, ¿verdad? Propiedades constantes, ¿vale? ¿Qué más podemos suponer aquí? Y pues claro, está el estado estacionario, ¿no? Que vuelvo a repetir, todos los ejercicios que hemos estado analizando en esta unidad son análisis en estado estacionario. ¿Por qué? Porque los intercambiadores de calor pues, suelen trabajar en estado estacionario, ¿sale? Solamente es estado dinámico. Cuando arrancas el intercambiador de calor, se analizaría el intercambiador de calor en un estado dinámico, ¿sale? Pero pues siempre va a estar operando en teoría en un estado estacionario, ¿sale? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si se fijan, nos pide aquí calcular las temperaturas de salida de los dos fluidos, ¿vale? Como vamos a utilizar el método, oh Dios mío, como vamos a utilizar el método de eficiencia de número de etapas de transferencia, pues hay que aplicar las ecuaciones esas que tenemos por ahí, así que me las voy a traer y vamos a ver qué es lo que podemos sacar de ellas, ¿vale? ¿Qué información? Para ver cómo podemos calcular esas temperaturas de salida, ¿vale? ¡Oh, Dios mío! Ahí está. ¡Oh, Dios! Entonces estas son las ecuaciones que se utilizan para este método, ¿vale? Borro esto. Ahí está, ¿vale? Entonces, ojo aquí, si se fijan aquí en ninguna parte, pues tengo temperaturas, ¿verdad? Pero aquí tengo la transferencia de calor, está aquí, ¿vale? Entonces, para yo calcular la transferencia de calor a partir de esta expresión, yo necesitaría conocer cuánto vale la eficiencia y cuánto vale Qmax, ¿sale? Pero, tengo un pequeño detalle, pues yo no conozco cuánto vale Qmax y cuánto vale la eficiencia. Qmax lo puedo calcular, acuérdense chicos, esa Qmax estaba muy facilita. La Qmax, acuérdense que se calcula como, déjenme traigo esto, así. Acuérdense que Qmax se calcula como el valor de C mínima. Necesitamos conocer cuál es, ay Dios mío, cuál es el valor más pequeño de las razones de flujos calóricos
multiplicada por la diferencia de temperaturas de la caliente a la entrada menos la fría a la entrada, si mal no recuerdo. ¿Vale? Así se calculaba. Entonces, nosotros conocemos las temperaturas a la entrada, así que C mínima la podemos calcular porque conozco los CPs. Bueno, conozco los dos CPs. Así que puedo calcular esta C mínima muy rápidamente, así que Qmax la podemos calcular así de volada. Pero no conozco la eficiencia del intercambiador, ¿sale? Entonces ahí topo con pared por el momento. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. NTU. ¿Conozco el coeficiente global de transferencia de calor? Sí lo conozco. C mínima no la conozco, pero la puedo calcular porque conozco la información de los CPs y conozco los flujos máximos. Bueno, casi, ahorita van a ver. Y el área de transferencia no la conozco, pero conozco las dimensiones de los tubos y conozco el número de tubos. ¿Sí es el número de tubos? Luego conozco el número de tubos, su diámetro y las dimensiones. Entonces sí lo podemos calcular, chicos, ¿sale? Podemos calcular el valor de NTU, ¿vale? Pero, ¿cómo se relaciona NTU con esta epsilon, ¿sale? Pues nos regresamos a nuestras tablitas, ¿sale? Nos regresamos a las tablitas y precisamente pues vamos a buscar cómo calcular esa epsilon a partir de la NTU, ¿sale? Aquí está, ¿sí? Acuérdense que tenemos estas tablitas o estas tablitas, dependiendo qué quieras calcular. Si quieres calcular NTU, utilizas estas. Si quieres calcular la epsilon, utilizas estas, ¿sale? Pero pues es lo mismo, dan de cuenta que es nada más un despeje de una en otra, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de intercambiador es el intercambiador que tenemos nosotros? Es un intercambiador de flujo cruzado, ¿sale? Y tenemos dos tipos de configuraciones para flujo cruzado aquí. Uno es no mezclado, ¿vale? Es no mezclado y el otro es mezclado. Para poder aplicar estas ecuaciones, ¿sale, chicos? Primero tenemos que ver cuál es mi C mínima y la C máxima para poder aplicar pues cualquiera de estas ecuaciones, ¿sale? Porque pues aquí vamos a tener que aplicar una de estas ecuaciones, ¿no? Porque miren, aquí está cuando los fluidos no se mezclan, pero nuestros fluidos sí se están mezclando. Porque, o sea, no se están mezclando entre ellos dos, sino que el aire se está mezclando entre él mismo, porque aquí el aire entra y pasa a través de todos los tubos. Entonces el aire, entre él mismo el aire, se está mezclando. Si tuviera como tipos mamparas, como en otros ejercicios, como por ejemplo, ahorita les enseño uno donde es no mezclado. Como por ejemplo, este es un flujo no mezclado. ¿Por qué? Porque tiene mamparas y el aire entra por ahí y el aire que entró por una sección no se mezcla con el aire de la otra sección, ¿sale? Entonces, este es flujo no mezclado y el que estamos analizando nosotros en nuestro ejercicio acá sí es flujo mezclado porque el aire entra y pasa entre todos los tubos y el aire se mezcla entre él mismo, ¿vale? Entonces necesito aplicar la expresión que relaciona a epsilon con NTU, que precisamente se mezcla, pero aquí tenemos dos diferentes. Dependiendo si la C max está mezclada y la C mínima no se mezcla, utilizamos esta expresión. Si la C mínima se mezcla y la C max no se mezcla, utilizamos esta expresión. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero tenemos que calcular C mínima y C máxima para saber cuál de estas dos es la que vamos a aplicar, ¿sale? Pero pues podemos calcularlo, ya vimos que sí se puede calcular. Y NTU, pues lo puedo calcular, el valor de C lo puedo calcular. Acuérdense que esta C es C mínima sobre C máxima, ¿vale? Entonces podemos calcular esta epsilon. Sí se puede, ¿vale? Entonces quiere decir de que este valor de epsilon sí se puede calcular a partir de esta NTU con las ecuaciones que vimos allá arriba, ¿sale? Entonces, pues vamos a... Y con eso calcularemos el calor. Pero ¿cuál es el otro inciso que nos pide? Calcúlese también la temperatura de salida del aire caliente y del agua fría que entra por aquí. Entonces, para obtener esas temperaturas, chicos, yo tengo que agarrar las ecuaciones del balance de energía para el fluido frío y para el fluido caliente y lo voy a buscar por algún ejercicio. Por acá debe de estar. Aquí está. Y de hecho ya las tengo aquí despejaditas, miren. Entonces, me traigo estas ecuaciones y una vez que yo conozco el calor, chicos, una vez que yo conozco el calor, ya la hice. ¿Por qué? Porque conociendo el calor, puedo despejar en el balance de energía para el fluido frío, que sería el agua, la temperatura de salida del fluido frío, que sería esta de aquí, ¿vale? Igual para el fluido caliente, pues este es el balance de energía
y precisamente despejada la temperatura de salida del fluido caliente, me quedaría el despeje de esta manera, ¿sale? Entonces, primero tengo que calcular, oh Dios mío, primero tengo que calcular, creo que eso está muy, ahí está. Primero tengo que calcular, esto lo hago un poquito más para arriba. Entonces, si están de acuerdo conmigo, chicos, primero yo debería de calcular el calor para poder calcular después las temperaturas de salida. Porque yo no puedo calcular las temperaturas de salida porque yo no conozco cuánto calor se están intercambiando entre ellos. Entonces, primero hay que calcular el calor. De hecho, el ejercicio te lleva de la mano, porque primero te dice que calcules el calor y después te pregunta que calcules las temperaturas de salida. ¿Por qué? Porque no puedes calcular las temperaturas de salida si tú no conoces cuánto calor se intercambió antes, ¿sale? Les digo, por lo general los ejercicios te llevan de la manita, ¿sale? Te van diciendo, primero necesitas hacer esto para hacer estos otros cálculos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a resolver. Entonces, si se fijan, pues primero vamos a calcular Q máximo, pero tenemos un pequeño detalle, chicos. Necesitamos calcular quién es la C mínima, ¿vale? Entonces, para calcular la C mínima, yo necesito calcular CH y CC, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Primero vamos a calcular CH y CC. Oh, Dios mío. Aquí vamos a poner calcular CH y CC. CH y CC. Muy bien. Entonces, las voy a buscar. Deben de estar por aquí arriba en otro ejercicio para no volverlas. Ah, aquí está. Gracias a Dios. Y me voy a traer esta expresión porque a lo mejor la voy a requerir. Lo más seguro es que la voy a modificar. Aquí están las ecuaciones. ¿Vale? A este no le hagan caso todavía. De seguro lo vamos a modificar. Así que nada más voy a borrar esto. Y voy a borrar esto porque pues, no sabemos cómo va a quedar eso. Entonces, aquí hay un pequeño gran detalle. Yo conozco los CPs, ¿vale? Conozco los CPs, ya me lo está dando, del agua fría y del aire caliente. Los conozco. Este sería CPC y este sería CPH, ¿vale? Ya los tengo, no hay problema. Pero, ¿cuánto es el flujo másico del agua y cuánto es el flujo másico del aire? ¿Vale, chicos? ¿Yo los conozco? No, no los conozco, chicos. Conozco la velocidad promedio a la que está fluyendo el agua por los tubos y conozco la temperatura y la presión a la que está fluyendo el aire a la entrada, ojo, a la entrada del intercambiador de calor, pero no conozco los flujos máximos, chicos. Pero con esta información es más que suficiente para hacer ese cálculo, ¿sale? Entonces vamos a hacer esos cálculos, ¿sí? Ahí dejen borrar esto. Así. Entonces, primero tenemos que calcular los flujos máxicos de agua caliente y de agua fría para calcular estos mentados CC y CH. Entonces, aquí le ponemos primero calcular los flujos máxicos. ¿Vale? Entonces, primero vamos a calcular los flujos máxicos. Entonces, vamos a empezar primero con el aire. Vamos a comenzar con el aire, ¿vale? Vamos a comenzar con el aire. Para hacer este análisis vamos a suponer que el aire se comporta como un gas ideal. ¿Por qué? Porque necesito aplicar una ecuación de estado, ¿vale? Entonces, pues, podemos aplicar la del gas ideal. Si ustedes quieren, pueden aplicar una ecuación de estado diferente, ¿vale? Pero la del gas ideal es la más sencilla, ¿sí? Pero se vale. Ay, oh Dios mío. Entonces, si ustedes recuerdan mi expresión del gas ideal, me dice que PV es igual a nRT, ¿sale? Pero yo voy a utilizar una forma diferente de la ecuación del gas ideal, la cual es la siguiente, que es P, voy a poner B, pero esta B no va a ser volumen, va a ser flujo volumétrico, ¿sale? P, presión, flujo volumétrico, es igual a flujo másico. En lugar de poner número de moles, yo voy a trabajar con un flujo másico, ¿sale? Flujo de materia, ¿sale? O puedo poner flujo molar ahí si quieren, por RT, ¿sale? Entonces esta es otra forma de utilizar la ecuación de los gases ideales, ¿vale? Entonces de aquí, si se fijan, yo puedo despejar el flujo másico. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a despejar el flujo másico. Flujo másico es igual a
A este producto presión por flujo volumétrico. A ver, denme un segundo. Nada más que no esté cargando. ¿Sí? Oh, Dios. Ah, ya vi qué pasó. Ay, denme un segundo. Ah, sí, ahora sí. Es que se me movió el punto ese. Sobre RT, ¿verdad? Ahí está. Pero, ahora, vamos a ver. Yo conozco la presión a la entrada, sí, la conozco. Yo conozco la temperatura a la entrada, sí, la conozco. La constante universal de los gases, sí la conozco, pero voy a utilizar la constante que se aplica para el aire, ya con el factor de conversión de número de moles precisamente a masa, pero va a ser masa de aire, ¿vale? Y conozco el flujo volumétrico. No, desgraciadamente no conozco el flujo volumétrico, ¿sale? Es un parámetro que no conozco en este momento, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es la definición de flujo volumétrico, chicos, ¿vale? Vamos a ver la definición de flujo volumétrico. Si ustedes recuerdan, vamos a ver qué otra información yo conozco de esta cosa. Conozco a qué velocidad está entrando el aire. Entonces, una definición de flujo volumétrico es velocidad multiplicada por área de sección transversal. Es el área de sección transversal. ¿Cuál es el área de sección transversal? Es esta cara que está aquí. Este es el área de sección transversal. Es perpendicular al flujo. El área de sección transversal, para hacer el cálculo del flujo volumétrico, es el área perpendicular al flujo, ¿sale? Ahí. El flujo viene así y ustedes tienen que calcular esta área, el área perpendicular. ¿Cuál es el área perpendicular al flujo? 1 metro por 1 metro. Ese es el área perpendicular, ¿sale, chicos? Así de sencillo. Entonces vamos a hacer pues ese cálculo, ¿no? Entonces, así se calcula. Oh, Dios mío. Ay, esos puntitos. Entonces es velocidad por área. Ahí está. Entonces está bien fácil, chicos. ¿Por qué? Porque pues precisamente el área aquí es lado por lado. El área perpendicular al flujo. Así se calcula el flujo volumétrico. La velocidad es, y el área que se calcula para calcular el flujo volumétrico es el área perpendicular, ¿sí? No confundir con el área superficial, eso es para otros cálculos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos va a dar este resultado? Pues está bien fácil, ¿no? Entonces, sí, entonces esto sería B por L. Entonces, ¿cuánto daría esto? Pues sería un metro. Por 1 metro me da 1 metro cuadrado. Y lo multiplicamos por la velocidad, que es de 12 metros sobre segundo. Eso me daría 12 metros cúbicos por segundo. Ese es el flujo volumétrico, ¿vale? Así de sencillo. Es el flujo volumétrico del aire. 12 metros cúbicos por segundo. Ahora ya tengo toda la información para poder calcular el flujo másico, ¿vale? Entonces vamos a ver de cuánto nos da nuestro flujo másico, chicos. Vamos a poner este aquí. Nada más les voy a poner otra cosita. La R. La pueden consultar esto en internet o en libros. La R. O pueden calcularlo ustedes a partir de la R universal. La R para el aire la podemos utilizar como 0.287 kilopascales metro cúbico, ¿vale? Sobre kilogramo grado Kelvin. Esta es la R que vamos a utilizar. Y ojo, ojito aquí, chicos. Siempre que utilizamos ecuaciones de estado, siempre, que no se nos olvide, esto lo vieron en todo esto es de termodinámica, ¿sale? Pero siempre que utilicen ecuaciones de estado, hay que utilizar propiedades absolutas. ¿A qué me refiero? Que tienen que utilizar presiones absolutas y temperaturas absolutas. Las presiones absolutas tienen que tomar en cuenta la presión atmosférica, ¿sale? Es la presión manométrica más la presión atmosférica. Y yo supongo que este ejercicio ya me debe de dar la presión absoluta, ¿sale? Porque no dice si es manométrica, no dice si es, y no nos da la presión atmosférica. Así que pues yo voy a hacer la suposición de que esa temperatura, esa presión debe ser la presión absoluta. Pero esta temperatura no es una temperatura absoluta, hay que convertirla a grados Kelvin. Acuérdense, nada más le vamos a sumar más 273, así de facilito. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Me voy a ir aquí a mi hojita de cálculo y aquí pongo la presión, pongo el flujo volumétrico, pongo la R, ¿qué otra cosa necesitaba? Y la temperatura, ¿verdad? Entonces voy a calcular el flujo másico del aire. Estos son para el aire. Entonces la presión a la cual está entrando es de 105 kilopascales. El flujo volumétrico es de 12 metros cúbicos por segundo, ¿sí? La R es de 0.287. La temperatura es de
130, pero le voy a sumar más 273.15 para convertirla a la temperatura absoluta. De hecho, pues hasta chequen las unidades, chicos. Nada más que les dé el análisis dimensional. Entonces, ya tenemos toda la información para calcular este flujo másico. Entonces, es el producto de la presión por el flujo volumétrico dividido entre la constante de los gases por la temperatura. Y vamos a ver de cuánto nos da este flujo volumétrico. Nos da de 10.88. Perdón, este flujo volumétrico, este flujo másico, ¿sale? Me da igual a 10.88, 10.88 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico que está entrando a ese intercambiador de aire, ¿sale? Es el flujo másico de aire que está entrando a mi intercambiador, ¿vale? Este es flujo másico de aire, ojo. Entonces, ahora vamos a calcular el flujo másico, pero... no me quedó espacio. Vamos a calcular el flujo másico, pero para el agua, ¿vale? Vamos a calcular el flujo másico. Calcular flujo másico. Calcular flujo másico para el agua. ¿Sí? Entonces vamos a calcular flujo másico para el agua. El agua, ¿sale? Es agua líquida, ¿vale? Los líquidos se consideran como fluidos incompresibles, ¿vale? No podemos utilizar la ecuación de estado precisamente para poder calcular este flujo másico, además de que pues, nos faltaría información, ¿verdad? Lo único que yo conozco es a qué velocidad está entrando el agua aquí, ¿va? Entonces, acuérdense de la definición de densidad, chicos. Esto les va a ayudar mucho. La densidad la podemos definir sobre masa sobre volumen, ¿verdad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Pero pues también la podemos definir como flujo másico, ¿vale? Sobre flujo volumétrico. Ojo, esto solamente aplica cuando estamos trabajando con fluidos incompresibles, ¿sale? ¿Qué quiere decir incompresibles? De que su densidad no va a cambiar. En este caso, pues su volumen, ¿no? También está relacionado directamente. Que no va a cambiar con los efectos de la presión. ¿Sí? O sea, sí varía, pero pues necesitas aplicar presiones altísimas, ¿no? Muy, muy altas. Entonces, es virtualmente imposible hacer ese cambio. Entonces, aquí despejamos el flujo másico para el agua, ¿vale? Entonces, el flujo másico para el agua va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues sería la densidad multiplicada por el flujo volumétrico. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Pues van a decir, pero ¿cuál es el flujo volumétrico? ¿Cuál es el flujo volumétrico del agua? Pues acuérdense que el flujo volumétrico se define como... ¿Cómo definimos el flujo volumétrico aquí? Bueno, vamos a ponerlo acá abajo, mejor, para calcularlo antes, para que no se me hagan bolas. Vamos a poner aquí el flujo volumétrico. Acuérdense que el flujo volumétrico lo definimos como la velocidad del fluido, la velocidad promedio, ¿vale? Multiplicado por el área de sección transversal por donde está cruzando el fluido, ¿sale? Entonces, vamos a ver nuestra figura. ¿Por dónde está pasando el agua? Por los tubos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el área de sección transversal de una tubería? Pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Sería toda esta área. Este circulito es el área por donde está cruzando precisamente el agua, por ese circulito, ¿sale? Ese es el área de sección transversal. El área de sección transversal, acuérdense que para calcular el flujo volumétrico tú necesitas multiplicar la velocidad promedio por el área de sección transversal, que sería perpendicular a la velocidad de flujo. Entonces, el área que nosotros tenemos que calcular ahora es esta área de este circulito, ¿vale? Estas áreas de estos circulitos, para calcular el flujo volumétrico del agua. Entonces aquí le voy a poner agua, porque vamos a requerir esto. Pongo el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro de las tuberías? Diámetro de las tuberías, ¿dónde estás? Es de 1 centímetro. Entonces 1 entre 100 para convertirlo a metros. Y vamos a calcular el área. Entonces el área, aquí le voy a poner transversal, ¿vale? Entonces el área de sección transversal en una tubería, ¿sale? Sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería lo mismo. Bueno, esto lo pueden checar ustedes
Lo pueden checar en internet, ¿sale, chicos? Y nos da pues un valor bien chiquitito, ¿vale? Nos da de 7.85 por 10 a la menos 5, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Aquí me faltó, ¿verdad? Entonces es por el área transversal. Ojo, este es el área transversal. El área transversal de una tubería es pi. Oh, Dios. El área transversal de una tubería es pi por diámetro al cuadrado dividido sobre 4, ¿vale? Y esto nos dio igual a 7.85 por 10 a la, súper chiquito, ¿verdad? A la menos 5 metros cuadrados. Pues creo que es bastante obvio. Pues, los tubos son tubos muy pequeños, ¿sale? Entonces ya conozco. Oh, Dios mío, aquí me acabo de dar cuenta de otra barbaridad. Dejen quito esto para que quede ahora sí. Entonces ya conozco el flujo volumétrico del agua, chicos. Ahora ya puedo calcular el flujo másico, o ya casi. ¿Qué me falta? Me falta conocer cuál es la densidad del agua, chicos. No la conozco. Entonces la densidad del agua, ¿de dónde la voy a obtener? Pues yo sé que el agua entra a ciertas condiciones de temperatura, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a nuestras tablas de agua saturada. Vamos a suponer que esa agua de ahí, que es un líquido comprimido, se comporta como un líquido saturado y vamos a leer en las tablas de agua cuál es la densidad, ¿sale? Entonces, leer densidad de agua a... ¿Cuál es la temperatura? 18 grados centígrados, ¿verdad? Ojo, yo no conozco la temperatura de salida, por lo tanto no puedo calcular una temperatura promedio para obtener o precisamente para leer las propiedades a esa temperatura promedio. Así que yo utilizo la única temperatura que conozco y a esa temperatura voy a suponer que las propiedades del agua se van a mantener constantes, ¿sale? Entonces me voy a ir a las tablas y nos vamos precisamente a la parte final y nos vamos a nuestra tabla A9, la famosísima A9, ¿vale? De agua saturada. Y vamos a buscar esa temperatura de 18 grados centígrados. Y efectivamente, como lo pensé, pues no está una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Qué vamos a tener que hacer, chicos? Vamos a tener que interpolar, ¿sale? Entonces vamos a tener que interpolar entre estos dos valores que tenemos. No, la densidad, ¿verdad? Necesitamos la densidad como líquido del agua. Entre estos dos valores, ¿vale? Nos va a dar un valor bien parecido, ¿sale? De entre 999.1 y 998. Este es a 15, este es a 20. Yo la quiero a 28. Entonces les tengo que hacer la interpolación, chicos. Ya les voy a poner aquí el resultado nada más para que lo puedan corroborar y ya me dicen pues, si les da o no les da. Entonces, interpolando, aquí yo tengo que la densidad para el agua a esa condición de temperatura es igual a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí se las tengo, chicos. Ahí me dio de 998.44 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Esta es la densidad que yo obtuve, ¿vale? Pero porfa, corroboren mi resultado. Aquí lo ponemos interpolando. Interpolación lineal, sencilla, ¿vale? Interpolamos para este valor. Este valor es el que deben de llegar. Ahora sí, por lo tanto, el flujo másico ya lo podemos calcular porque ya conozco la densidad y conozco el flujo volumétrico. Entonces vamos a calcularlo. Entonces ya tenemos el área de sección transversal, el diámetro. Vamos a calcular aquí el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es igual a pi. Pues ya no lo había calculado. Ahorita lo calculamos. El flujo volumétrico es igual a pi por el área de sección transversal. ¿Vale? Me falta la velocidad, ¿verdad? Aquí la velocidad a la que está entrando el agua es de 3 metros sobre segundo, ¿verdad? Y quedamos que el flujo volumétrico es el área de sección transversal multiplicado por la velocidad. Entonces aquí está mi flujo volumétrico, es de 0.0023. ¿No lo anoté acá, chicos? No, es que este es el área. Jijiji. Dejen borrar esto, ¿vale? Este es el área de sección transversal. ¿Por qué? Porque precisamente... bueno. Ya sé, así. Me voy a traer esto de aquí, control C y lo pego por acá. Entonces, ahí la regué, ¿vale? Así debe de ser.
Entonces, el flujo volumétrico se calcula como velocidad por el... déjenme borrar esto de una vez. El flujo volumétrico se calcula como la velocidad por el área de sección transversal, ¿sale? Entonces, primero necesitamos calcular el área de sección transversal y se calcula así. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sale? Una vez que tenemos el área de sección transversal, calculamos el flujo volumétrico y este flujo volumétrico les salió igual a 0.0002356 metros cúbicos por segundo, ¿sale? Es el flujo volumétrico y ya con este flujo volumétrico ya puedo, y la densidad, ya puedo calcular el flujo másico, el cual les va a dar igual a, vamos a poner aquí flujo másico, es igual a, ¿aquí quedamos? Era igual a la densidad, déjenme anoto aquí la densidad, ¿verdad? La densidad que interpolamos les debió de haber salido de 998.44. Entonces el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, que es este de aquí. Y nos da de 0.2352, ¿sale? Entonces ese sería nuestro flujo. Aquí tengo un pequeño detalle, pero no lo encuentro. A ver, déjame ver, creo que la figura tenía algo mal. ¿No? 3 metros sobre segundo, ¿está bien? Sí, ese debe de ser. ¿Vale? A ver, denme un segundito, chicos. Una disculpa, chicos, por el corte. Miren, ojo con esto. Aquí estamos calculando el flujo másico, ¿verdad? Miren, nos da este flujo másico, ya lo calculamos. Ese flujo másico lo calculamos a partir del producto de la densidad por el flujo volumétrico. Este es el flujo volumétrico y este es la densidad y nos da este valor de aquí. Pero miren, ahí va. Eso sería el flujo másico que pasa por un tubo. ¿Sale? Nada más es el de un solo tubo. ¿Cuántos tubos tenemos? Tenemos 40 tubos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el flujo másico total? Pues va a ser precisamente este flujo másico que tenemos aquí, también tiene que estar multiplicado por el número de tubos, ¿vale? Si hay 40 tubos, este flujo másico nada más es de un solo tubo. Hay que multiplicarlo por 40 para tener el flujo másico total y sería 9.41, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Aquí les voy a poner nada más una nota. Aquí vamos a ponerle me nos salió 9.41 kilogramos por segundo, ¿vale? Y aquí les voy a poner una nota. Nota. El flujo másico calculado tiene que ser multiplicado por el número de tubos, ¿vale? Porque el que se calcula es solamente para una tubería, ¿vale? Espero que haya quedado claro eso, chicos, ¿sí? Esta es una nota muy importante, que ya se me estaba pasando y dije, oh Dios mío, ¿por qué? Aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Si ustedes hacen la multiplicación de este flujo volumétrico por esta densidad, pues les va a salir un resultado de 0.20 y tantos, ¿no? Pero ese valor de 0.20 y tantos, pues lo tenemos que... A ver, denme un segundito, chicos. Oh, Dios mío. Bueno, ahorita respondemos. Entonces, ese flujo másico que le sale, lo tienen que multiplicar. Ok, ese flujo másico lo tienen que multiplicar precisamente por 40 para saber el flujo másico total, ¿sale? Vuelvo a repetir, el que calculado nada más es de un tubo, lo multiplicamos por 40, entonces ya tienen el total, ¿sí? Entonces ya tenemos los flujos máxicos, chicos. Entonces ya podemos empezar ahora sí, por fin, a hacer los cálculos de las razones de flujo calórico, que precisamente son estas de acá. Ahora sí, ya podemos calcular esto. Oh, Dios mío, no, no te muevas. No, ya podemos calcular estos de aquí, ¿vale? Nada más déjenos chiquito para podérmelo traer para acá. Entonces, aleluya.
podemos calcular estos parámetros que tenemos por aquí. Entonces ahora sí vamos a calcularlos, porque ya conocemos los flujos básicos y conocemos también los CPs, ¿verdad? Entonces vamos a ver de cuánto nos dan. Entonces vamos a calcular, aquí me faltan los CPs, ¿verdad? El aire es el fluido caliente y este es el fluido frío. Entonces, ¿cuál es el CP del aire caliente? CP del aire caliente es de 1010 joules por kilogramo y el del agua fría es de 4180, ¿vale? Con estos valores ya puedo calcular CH y CC, ¿vale? CH se calcula como el flujo másico del fluido caliente multiplicado por el CP del fluido caliente y CC se calcula como el flujo másico del fluido frío por el CP del fluido frío, ¿vale? Y tenemos estos dos resultados. Entonces creo que ya logran ver aquí cuál va a ser la C mínima. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a poner acá los resultados. Entonces aquí tenemos que precisamente CC nos dio igual a, denme un segundito, CC nos dio igual a 39.334 y estos son watts por grado Kelvin, ¿verdad? Y el otro nos dio igual a 10.998, oh Dios mío, me pasé con uno, 10.998.75 watts por grado Kelvin, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál es C mínima? Pues está bastante claro de que este es el valor más pequeño, ¿verdad? Este es el valor más pequeño. CH es menor que CC. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la C mínima va a ser igual a la CH, ¿vale? Y la otra va a ser la C máxima, ¿vale? Entonces, por lo tanto, oh Dios mío, por lo tanto, C mínima es igual a CH, ¿vale? Ahí está, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra C mínima. De una vez vamos a calcular nuestro valor C, ¿sí? De una vez ya que andamos en estos trotes. Nuestro valor C, acuérdense que se define como la relación de calores, ¿verdad? Entonces, la C mínima, las razones calóricas, dividida entre C máxima. Y si CH es C mínima, entonces CC es la C máxima, ¿vale? Ahí está. Entonces vamos a hacer el cálculo de este valor de aquí. Vamos a hacerlo en nuestra hojita de cálculo, nos venimos para acá y vamos a calcular el valor de C. Entonces C va a ser igual a la C mínima, que precisamente es esta, dividida entre la C máxima, que es esta de aquí. Este es C mínima y este es C máxima. ¿Cómo lo sé? Porque la C mínima es la más pequeña y la C máxima va a ser la más grande y nos da igual a 0.279. Podemos ponerla como 0.28, ¿no? Redondeado. Y acuérdense que es adimensional. Entonces ya tenemos nuestro valor de C. Entonces, ojo, que se les quede grabado. C mínima es el fluido caliente, que no se nos olvide. C mínima, fluido caliente. C mínima, fluido caliente. Entonces nos vamos y vamos a buscar qué ecuación tenemos que utilizar que relacione epsilon con NTU. Entonces nos vemos para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me pasé? Aquí está. Entonces, nuestro intercambiador de calor, ya lo habíamos dicho, es de flujo cruzado, ¿vale? Y es de flujo cruzado mezclado. Entonces aquí están las diferentes formas que podemos tener flujo cruzado. Entonces, ¿quién es nuestra C mínima? Nuestra C mínima es la CH, ¿verdad? CH se mezcla o no se mezcla. CH es el aire, chicos. CH es el aire. Es más, me voy a traer la figura para acá. Esta me la voy a traer y la voy a copiar nada más para acá para poder estar viendo en la tablita. Y la pegamos por aquí, ¿vale? Mi C mínima fue la CH, o sea, la C del aire, ¿sale? Entonces, es un intercambiador de calor de flujo mezclado, ¿sale? Porque se está mezclando ahora. La C mínima se mezcla o no se mezcla, ¿vale? La C mínima se mezcla, ¿sí? Porque está entrando aquí y se está mezclando, pasa entre los tubos y el aire se va mezclando entre el mismo, ¿sale? Entonces, ¿qué expresión tengo que utilizar? ¿Esta o esta? ¿Vale? C mínima es la que se mezcla, entonces tengo que utilizar esta porque C mínima se mezcla y C máxima no se mezcla. C máxima es el que va entrando por aquí por las tuberías, chicos, es todo es el agua.
La C máxima le pertenece al agua, que el agua es el fluido frío, ¿sale? La C máxima le corresponde al agua y la C mínima le correspondió al aire, ¿sale? Esa conclusión ya la obtuvimos, ¿vale? Por lo tanto, la expresión que tenemos que utilizar es esta expresión de aquí. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, pero la C mínima se mezcla y la C máxima no se mezcla, ¿vale? Esto lo obtuvimos a partir del análisis, vimos cuál era C mínima y cuál es la C máxima, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces me la voy a traer para acá. Vamos a escribirla. Entonces, aquí, ¿vale? Ahí está. Ok. Entonces vamos a poner nuestra expresión. Vamos a ponerle aquí calcular. Calcular epsilon, ¿vale? Entonces voy a ponerle aquí insertar. O la podemos leer de las tablas. La podemos leer también de las tablas. Pero pues nos conviene más hacer el cálculo. Bueno, si quieren, de hecho, también pues lo leemos. Entonces es epsilon. Bueno, lo podemos leer de las gráficas. Epsilon es 1 menos. Es la exponencial. Oh, Dios mío. Aquí debería haber sido exponencial. Oh, Dios mío. Es la exponencial de... Oh, Dios mío. Ay, disculpen los gaseros de... Ok, se trabó. Es 1 sobre C, es esta expresión. Esto tiene que estar multiplicado, ¿vale? Por 1 menos la exponencial. Oh, Dios mío, esto queda muy feo, ¿verdad? La exponencial de menos NTU, ¿verdad? NTU, ahí está. Esa es la expresión. ¿Sí? Déjame ver que sea la misma. NTU. Déjame ver. Déjame ver si es la misma. Sí, efectivamente. Esta es la expresión que les acabo de escribir, ¿sí? Entonces, esta la tenemos que utilizar para calcular el valor de epsilon, ¿vale? No se me pierdan, chicos. ¿Para qué queremos epsilon? Pues queremos epsilon para calcular el calor, ¿vale? Queremos epsilon para calcular el calor, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito? Pero van a decir, profe, ¿pero cuánto vale NTU? No sé, pero pues lo podemos saber, ¿no? Ya conozco cuánto vale C mínima. Pues vamos a calcular cuánto vale NTU y ya conozco cuánto vale C. Entonces vamos a hacer el cálculo de NTU, ¿vale? Entonces NTU pues es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de sección. Tenemos que calcular esa área, el área superficial, ¿verdad? El área superficial sobre C mínima, ya sabemos cuál es C mínima, pero podemos calcular rápidamente pues el área, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esta área, chicos. Entonces, ojo con eso. Miren, para calcular esta área va a ser muy parecido a como lo venimos manejando siempre. El área superficial donde se va a llevar a cabo la transferencia de calor es alrededor de todos los tubos que están internamente en el intercambiador. Por lo tanto, tendremos que calcular como pi. El área superficial de transferencia de calor se va a calcular como pi por diámetro, por longitud de cada tubo, pero esto tiene que estar multiplicado por n, porque hay n número de tubos, ¿sale? Porque si no le pongo n, me va a calcular el área superficial de un solo tubo, pero yo tengo 40 tubos, entonces por eso lo voy a multiplicar por n. Entonces primero vamos a calcular el área superficial de transferencia de calor. Entonces el área superficial de transferencia de calor va a ser igual, ojo, ¿de cuánto es la longitud de cada tubo? Si les digo que el intercambiador tiene dimensiones de 1 metro por 1 metro, pues los tubos deben de tener la longitud de 1 metro, ¿sale? Entonces, esto va a ser igual a pi, que multiplica a la longitud, que multiplica al diámetro, ¿vale? Oh, Dios mío, dejen aquí, pongo también el número de tubos. Ya lo había puesto, ¿verdad? Entonces, es igual a pi por el diámetro, multiplicado por la longitud, que es 1 metro, ¿vale? Y multiplicado por el número de tubos, ¿vale? Y esto me da de 1.25 metros cuadrados. Entonces, lo ponemos por acá, 1.25 metros cuadrados, ¿sí? Entonces ya podemos calcular el valor de NTU, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se calcula NTU? Pues fácil. NTU se calcula como el producto del coeficiente global de transferencia de calor, que no lo he notado. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí abajo. Déjame ver de cuánto es el coeficiente global de transferencia de calor, chicos. Coeficiente global de transferencia de calor es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 130, ¿verdad? 130. Entonces, ahora sí vamos a calcularlo. NTU es igual al coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el área de sección transversal y dividido entre la C mínima, ¿verdad? Y este es el valor de C mínima. Entonces me sale de 0.014. Oh, Dios mío, me sale una NTU muy chiquita. ¿Sale? 0.01471. Y acuérdense que NTU es adimensional, ¿vale, chicos? NTU es adimensional. Entonces, ya con este valor de NTU, ahora sí ya puedo calcular esta opción de aquí, ¿sale? De hecho, esto pues lo tengo como en desorden. Primero debí de haber calculado el área superficial, después el valor de NTU y ahora sí calculo este valor, ¿vale? Entonces, aquí calculamos ya el valor de epsilon. Me lo traigo para acá para ver cuánto nos da aquí, ¿sí? Ok. No sé si la podemos... Ok, ustedes si quieren, traten de calcular este valor de epsilon a partir de estas tablitas, chicos, porque pues lo pueden hacer también, ¿sí? Nada más tendrían que buscar qué tipo de intercambiador es el que tenemos. Pues tenemos un intercambiador de flujo mezclado, ¿vale? Este es el de mezclado, ¿verdad? Este es no mezclado, entonces este es mezclado, ¿sí? Entonces tendríamos que buscar aquí flujo cruzado con dos fluidos de flujo no mezclado. Perdón, este es flujo cruzado con uno de los fluidos de flujo mezclado. Es este, flujo mezclado, ¿sale? Entonces aquí tendríamos que venir. ¿De cuánto nos salió nuestra C? Nuestra C nos salió de... ¿Cuánto me salió mi C, chicos? No recuerdo. De punto 27. Tendremos que buscar la línea de punto 27. Que es como más o menos, esta es la de punto 25. Vamos a tomar la de punto 25 como la referencia. Y luego, ¿de cuánto nos salió nuestra NTU? Nos salió bien chiquito, ¿verdad? 0.04 por aquí. Uy, pues bien pegadito por aquí. Nos da un valor muy pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto nos va a salir nuestra eficiencia? Uy, nuestra eficiencia nos va a salir bien chiquita. Pues de hecho, es muy difícil calcular la eficiencia aquí. Entonces creo que no es muy factible utilizar la gráfica, chicos, porque nuestro valor de NTU está casi pegado al 0. Y esta línea pues topa aquí luego. Entonces pues no podemos leer de aquí. Porque nuestra eficiencia es muy pequeña. Va a salir muy pequeña porque este es 0.5 y nos salió un NTU de... ¿Cuánto nos salió un NTU de punto? Nos salió un NTU de... ¿Dónde está? ¿Dónde está el valor de NTU? Bueno, voy a leerlo de acá. De 0.014, no es factible leerlo de aquí. Sí tenemos que calcularlo a partir de la ecuación, chicos. No la podemos leer del gráfico. Es muy pequeño, ¿vale? Entonces sí tenemos que hacer uso de la ecuación, ¿sí? Porque no la podemos leer desde ahí. Entonces me voy a traer esta ecuación para acá para poder hacer el cálculo, chicos. Pues ya lo tenía aquí. Entonces la epsilon va a ser igual a 1 menos la exponencial, ¿sale? De menos 1 sobre c, ¿vale? Que multiplica a 1 menos la exponencial de menos NTU, que es este que tengo aquí, cierro paréntesis, ¿vale? Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Okay. Entonces me da una eficiencia de 0.051. Bajísimo. Bajísimo, ¿vale? Vamos a poner aquí 0.051, ¿vale? Una eficiencia muy baja. ¿Sí me dio eso? 0.051. Sí, efectivamente. O habré puesto algo mal o me faltó algo. A ver, chicos, espérenme otro segundito. Disculpen el corte, chicos. No, está todo en orden, ¿vale? Nada más tenía mis dudas. Parece que todo está bien, ¿va? Entonces estamos continuando. Precisamente acabamos de calcular el valor de la eficiencia, ¿sale? Entonces ya que conozco la eficiencia, ¿qué puedo calcular, chicos?
Entonces, ya que conozco la eficiencia, pues ahora sí rápidamente vamos a calcular cuánto calor se está transfiriendo. Pero, ¿qué necesito calcular yo antes de calcular precisamente cuánto calor? Pues necesito calcular primero el calor máximo. Pero eso está de dos patadas, ¿no? Lo podemos calcular aquí de volada. Entonces, vamos a calcular el calor, pero para calcular el calor, primero necesito calcular el calor máximo. ¿Cuánto es el flujo de calor máximo que se puede alcanzar en este equipo? Y se calcula de esta manera, como el C mínimo que multiplica a la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a calcularlo aquí rápidamente, la Q max. Q max se calcula como la C mínima, que precisamente es esta, multiplicada por la diferencia de temperaturas del fluido a la entrada. Oh, no tengo las temperaturas, ¿no? Aquí los voy a poner. La temperatura del fluido caliente a la entrada y la temperatura del fluido frío a la entrada. Entonces el aire entra. ¿A qué temperatura, chicos? El aire entra a 18 grados centígrados y el aire caliente entra a 130 grados centígrados. Entonces ya puedo hacer el cálculo. Entonces esto va a ser igual al C mínimo, que es multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido del fluido frío a la entrada. Y nos da este valorzote súper grandotote, ¿vale? Ese resultado, ¿vale? Y lo tomamos y lo pegamos por acá, ¿vale? Este resultado tiene unidades de watts, acuérdense, ¿vale? Estos son watts. Oh, Dios mío. Entonces, si se acuerdan, la relación de la eficiencia es que el calor real, la eficiencia se define como el calor real dividido entre el calor máximo que se puede transferir en el intercambiador de calor. Entonces, de aquí nada más despejamos el calor real, ¿vale? Que es la Q, esta que tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces nada más la agarro y la despejo. Vamos a despejarla. Entonces nos quedaría que precisamente el calor real es la eficiencia, ¿vale? Es epsilon multiplicada por el calor máximo. Y ya triunfamos, chicos. Puro triunfo con ustedes, les digo. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces vamos a ver cuánto nos da el calor real. Oh, Dios mío. Ahí está. El calor real, por lo tanto, es igual al calor máximo multiplicado por la eficiencia, ¿vale? Y ahí está. Y este es el calor real que se está transfiriendo, ¿vale? Vamos a copiarlo y pegamos por este otro lado. Y se me hace que el cambio de temperatura va a ser bien bajito, ¿vale? Porque la eficiencia es bien mala, la eficiencia del intercambiador de calor. Muy mal eficientado este intercambiador de calor. Entonces nos salió este calor, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya con el calor podemos calcular las temperaturas de salida. Ahora sí vamos a poner aquí calcular temperaturas de salida. Entonces acuérdense que las temperaturas de salida las calculamos a partir de las ecuaciones de los balances de energía en el fluido frío y en el fluido caliente, que son estas que tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces las tomamos y las ponemos por acá. Así. Y ahora sí vamos a hacer este cálculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos el calor. Y conocemos las razones y conocemos las temperaturas, entonces ya está bien fácil. Entonces nada más dejen esto, me lo traigo para acá. Y lo pegamos aquí. Y ya empezamos a hacer el cálculo de las temperaturas a la salida del agua fría y del aire caliente a la salida. ¿Sí? Entonces si quieren primero hacemos el del aire caliente para ver a cuánto sale. Es igual a menos el calor dividido entre CH, ¿vale? Y más la temperatura del aire caliente a la entrada. Nos da que la temperatura disminuyó nada más 6 grados centígrados, la temperatura de salida es de 124 grados centígrados. Vamos a ver cuánto se eleva la temperatura del agua. Sería Q dividida entre CC, ¿vale? Y le sumamos la temperatura del agua fría a la entrada, que es TCE, ¿vale? Y nos da de 19.6, ¿vale? 19.6 es este de aquí. Y el otro es de 124.24. Ahí está, chicos. Entonces, como podemos observar, la temperatura del aire caliente ni siquiera bajó 6 unidades, 6 grados centígrados, y la temperatura del agua fría se elevó 1.6 grados centígrados, ¿sale? Esto
podemos, analizando el problema, podemos ver que esto ocurre porque la eficiencia del intercambiador es bien bajita, es muy poco eficiente. Fíjense la eficiencia que tenemos aquí, 0.051 es... O sea, es nada esa eficiencia, ¿sale, chicos? Entonces es por eso de que como es muy no eficiente, ¿sale? El intercambiador de calor, pues casi no cambian las temperaturas. Quiere decir de que pues no está funcionando bien este intercambiador de calor, ¿sale? Necesitamos un sistema pues más grande o con una mayor área superficial para poder eficientar el proceso, ¿sale? Entonces, ok, chicos, este sería el último problema que vamos a ver precisamente de esta parte. En el próximo video vamos a ver ya la última parte que viene siendo el diseño y la selección de un intercambiador de calor. Y vamos a resolver un pequeño ejercicio muy sencillito, ¿sale? Donde precisamente vamos a aplicar algo que tiene que ver con el diseño y la selección, ¿sale? Pues la parte más importante siempre va a ser, por lo general, lo que les interesa siempre es la parte económica, ¿sale? Entonces vamos a hacer un ejercicio de esto ya para cerrar precisamente con esta parte de la unidad número 3. Bueno, chicos, espero que estén bien. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.